Bueno, tengo ya rato hablando y no me daba cuenta de que el micrófono estaba apagado. Voy a comenzar otra vez. Mis estimados estudiantes, bienvenidos a la clase de Lengua Española 2 de hoy 27 de julio del 2023 con Lengua Española 2, ya lo dije, de la Escuela de Idiomas Modernos de la Universidad Central. Acabo de llegar a la reunión porque los estudiantes de Lengua Española 1 siempre se quedan más de la cuenta. Mentira, soy yo quien hace eso. Nunca estoy consciente de la hora que esto termina, nunca estoy consciente de que me estoy alargando mucho y luego ya les he contado. A veces tiene que venir el profesor que va a dar clase a continuación en el salón a sacarme por las orejas. Perdón, pero bueno, ya estoy aquí y ahora sí estoy grabando con el micrófono encendido. ¿Qué tal? ¿Qué me cuentan? Quería que apareciera también mi imagen, por lo menos durante la grabación de la bienvenida. Díganme entonces, ¿qué hay de nuevo? ¡Salúdenme! Hola, buenos días, buenas tardes. Buenos días. Buenas tardes, ¿Se profesor. encuentra usted, profesor? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Todo bien, aquí todo bien, excepto porque tengo la garganta seca. Porque estábamos hablando de texto, discurso y enunciación. Quedó buenísimo todo lo que se dijo, pero es demasiado para mi pobre garganta. Y ahora voy a tener que empezar otra vez. Con otro tema. Profe, disculpe que le interrumpa, pero el audio a veces se le entrecorta un poco. Ay, no sé qué puedo hacer al respecto. Puede ser que esté hablando sin intención, más bajo que antes. Sí, ahora que estoy tratando de hablar más alto, siento la molestia. Me voy a acercar. Entonces, chicos, ¿qué tenemos para hoy? Géneros literarios. Géneros literarios. ¿Y habéis visto el video correspondiente? Sí, Sí, ¿Y qué tal? ¿Qué cuentan? ¿Todo quedó claro? Bueno, entonces ya no tenemos nada que hablar. Si todo quedó claro, vámonos a desayunar. Ay, ¿se está grabando eso? No. ¿Saben si alguien ha tenido problema con la plataforma que acabamos de cambiar? Nadie ha dicho nada. ¿cómo? ¿Saben si alguien ha tenido problema con este cambio de plataforma? Bueno, hay algunos estudiantes que sí están teniendo problemas ahora mismo, pero por mi parte no tengo ningún problema. Pero serán problemas ocasionados por el cambio de Zoom a Jitsi. Que están intentando entrar y no pueden. Bueno, hay una compañera que está diciendo que está intentando descargar la aplicación para poder entrar. Ese sí es ocasionado por el cambio. Caramba. Les puedo contar de esa clase que acabo de terminar que fueron 2 horas y 20 minutos sin interrupción alguna. Ni siquiera los micrófonos se desconectaban. Bueno, chicos, entonces vamos a comenzar. Ya hay bastante gente.
¿Qué les quedó no tan claro en el video? Esta parece mucho una de esas clases en que simplemente comentamos lo que vimos en el video, lo que encontramos en la bibliografía, lo que no nos ha quedado claro en general. Porque la clase de Nieves, me parece a mí, es muy buena. ¿Qué voy a decir yo si el especialista es él? ¿Qué cosas pueden comentar? ¿Qué cosas pueden preguntar? Por ejemplo, pregunto yo, esos autores que menciona el profesor Nieves, ¿los conocía? ¿Fueron a averiguarles la vida? Por ejemplo, eh, Nieves menciona a un tal Vicente Gervasi. ¿Ya habían oído hablar de Vicente Gervasi? No, ¿Y no te parece que es un tipo que escribe bellísimo? Ahorita no estoy en Jitsi, no veo quién fue quien habló. fui yo, Carmen Ali, profe, pero dije que no había escuchado de ese señor. Sí, yo sé que dijiste eso, por eso es que te pregunto, ¿qué te parece? No escribe bonito, porque me imagino que después de oír su nombre tú dijiste, déjame ver quién es este tal Gervasi, y le averiguaste la vida, ¿verdad? A eso voy, pero tengo que... Muy bien, ¿Podría repetir su nombre, porfa? Vicente Gervasi. Muy bien, Carmelani, eso es lo que hay que hacer. Quizá era bueno hacerlo antes de la clase, pero en el momento en que lo hagas será bueno. O sea, no es que, ay, que mal me siento porque el profesor... Me salí de la plataforma, perdón, profe, no tuve chance de escuchar muy bien lo que No. dijo, pero lo iba a buscar. El problema es que no me puedo salir de la plataforma. Ah, estás en el celular. Ujú. No, te estoy diciendo que no hay problema. Te estoy diciendo que en el momento en que te interese el asunto y vayas a verlo, en ese momento será bueno. No es que había que hacerlo obligatoriamente ahora o antes de la clase. Hubiera sido bueno antes de la clase, pero no Me dio era curiosidad forzoso. porque no he visto. Yo No la tengo oigo, aquí. no oigo. Bueno, yo he conseguido que Vicente Gervasi fue uno de los exponentes de la lírica vanguardista, fue un escritor venezolano, un poeta en realidad, político y diplomático. Sí. Este, ¿y por qué te corriges, digamos, cuando dices un escritor venezolano, un poeta en realidad? Los poetas no son Ah, escritores. sí. O sea, quise más bien resaltar que era un poeta, pues, o sea, Ok, un escritor de poesía. sí, Eso ok, fue lo que quise decir. ok. ¿Y cómo se llaman los Quería que ser no? más específica. Sí. ¿Y cómo se llaman los que son escritores pero no son poetas? Escritores, profe. Sí, pero ahí ya, si vamos a ser más específicos, Depende, también pueden ser novelistas. si vamos a ser más específicos, hay otros nombres que pueden usarse. Por ejemplo, novelistas o cuentistas. ¿Y qué nombre? Periodista también sería. No, un periodista es un periodista. Un periodista puede ser escritor también, pero cuando actúa como periodista es periodista, no escritor. ¿Sí? Eh, y cuando tenemos cuentista y novelista, ¿qué, qué palabra puede reunir a esos dos grupos? Escritor, Sí, pero hay una más, es verdad, pero hay una más específica que los reúne a los dos y que no incluye al poeta.
Profe, hace preguntas muy difíciles. El cuento y la novela son subgéneros, Narrador, perdón, narrador, narradores. o Narradores. El Ah, género, por la narrativa, cierto. sí, el cuento y la novela son las dos manifestaciones de la narración, de la narrativa. Entonces los que practican el cuento y practican la novela son narradores. Los poetas también pueden escribir narrativas si ellos quieren, pero cuando escriben poesía son poetas, escriben poesía. Profe, ¿no puede haber una poesía que sea narrativa? Sí, claro que sí. Aquí las hemos mencionado. La Ilíada, el Cid, echan un cuento. En realidad esas son novelas, pero están escritas en poesía porque así era como se escribía en esa época. Si usted iba a escribir un texto literario, que no existía esa palabra, lo que hacía era escribir poesía y además era rimada. Y y todas las sílabas, todos los versos tenían la misma cantidad de sílabas y todo lo demás, ¿no? Era todo muy regular. A ningún escritor se le ocurría escribir, se le hubiera ocurrido escribir, por ejemplo, Mio Cid, en forma de narración, porque esa forma de escribir era para otro tipo de material, para material científico, por ejemplo. eh, Yo estoy haciendo estas preguntas porque ustedes no me preguntan nada sobre el tema de hoy, sobre el video, lo que han leído. Pero qué bueno que pregunte esto porque me trae a una palabra que mucha gente no conoce y que es una maravilla de palabra, que debe haber nacido en este asunto de la escritura, pero que se puede usar para cualquier cosa, en cualquier situación, que es la palabra prosaico. ¿Qué significa prosaico? Voy a buscarlo. No, eso es trampa. Está bien, búscalo. Pero yo lo que quiero es que me digan lo que saben de la palabra. Pues si no la si, si no conseguí la- otra vez, otra vez. sobre prosaico, pero Otra vez. Anthony ya lo conseguí. Carmela, no te En escucho. en el diccionario de la Real Academia Española lo Espera, define como un espera, guerra, adjetivo. espera, Dicho guerra, de una... espera, guerra, Ah, espera, espera. ok, ok. Ya me lo vas a leer porque necesitamos que nos lo leas. Pero primero, díganme si saben algo de esa palabra antes de ver en el diccionario. Carmela, ni no te escuchaba bien lo que decías. Eh, que yo la había buscado, pues, pero que para mí, sin buscarla, Ajá. suponía que es algo referente a la prosa, Referente. referente Ok, a la prosa, pues. ok. Muy bien. ¿Alguien más tenía antes de buscarlo en el diccionario alguna idea de lo que podía significar esta palabra? Yo Tenía supondría, Matos. yo tenía una idea de que era algo como común o ordinario, pues. Sí, sí, como chabacano. Sí. ¿Qué más? Ajá. ¿Qué más tienen por ahí? a mí se me venía a la mente que podía ser un texto escrito en prosa, llamársele prosaico. ¿Quién fue lo que dijo de ordinario? ¿No fuiste tú misma? Giovanna. Ah, oye, estaba señalado Matos. Ok. Eh, muy bien, y sí, esa es una cosa prosaica. Ah, vamos a ver lo que dice el diccionario. Ahora sí, por favor, Guerra. Según el diccionario de la Real Academia Española, lo define como un adjetivo, dicho de una obra poética o de cualquiera de sus partes, que adolece del prosaísmo. Ajá. Y en del prosaísmo, cuando busco la definición, es defecto de la obra literaria o de cualquiera de sus partes, que consiste en la falta de cualidades poéticas o en la vulgaridad de la expresión. Ah, esa está muy clara, pero la primera hasta me parece contradictoria. Léela otra vez, por favor. Dicho de una obra poética o de cualquiera de sus partes, que adolece de prosaísmo. Ah, claro, que tiene más prosaísmo del que debería. Sí, a ver, Martínez, dígame.
Camila, Hola, ahora sí, Camila. sí, Bueno, yo encontré una definición del diccionario de Oxford y dice que es un adjetivo que resulta vulgar o carece de emoción o interés o elevación por estar demasiado relacionado con lo material. Por ejemplo, les unía una fuerte tendencia lógica que en algunas ocasiones le llevaba a explicaciones muy prosaicas. ok. Bueno, esa primera definición que dio Guerra, que da la academia, es un tanto extraña, ¿no? Porque dice que sucede en la poesía, cuando se trata de cosas prosaicas sí, de esas vulgares, y que la poesía no tiene muchas cualidades poéticas, ¿no? Claro, lo que no es poético es prosaico, lo que no es prosaico es poético. ¿Por qué? Bueno, resulta que en la antigüedad, si usted iba a escribir, tenía que ser en poesía, en verso, perdón, en verso. Porque para escribir o para decir las cosas bellas existe la poesía, las cosas elevadas, los hechos delicados, para eso es la poesía, para hablar de eso. Y para hablar de las cosas ordinarias, en el sentido de que son las cosas de todos los días, las cosas que hacemos los seres humanos que no somos tan elevados como la poesía, bueno, para eso existe la prosa. Y de la palabra prosa procede la palabra prosaico. Montilla estaba levantando la mano, diciendo que quería hablar. A ver. Sí, que también tengo una definición aquí más relacionada con lo del texto, más allá de que signifique que es algo material o vulgar. Bueno, no sé si alguien más lo ha dicho, que dice que prosaico es un término que proviene de un vocablo latino que se refiere a aquello perteneciente o relativo a la prosa. Se llama, por tanto, así a aquellos textos que se encuentran escritos en prosa, estructura narrativa que se opone a la lírica. Muy bien. Eso es lo que yo acabo de decir, pero dicho poéticamente. Yo lo dije prosaicamente. Exactamente lo que acabo de decir. Se tenía la impresión en aquella época, un momento, Guerra, se tenía la impresión en aquella época de que lo que había que escribir, bueno, era lo poético. No todas las cosas se pueden escribir porque no todas son dignas de ser escritas, ¿no? La vida ordinaria, es decir, la vida de todos los días, ¿para qué va usted a escribir de eso si eso no es una cosa elevada, filosófica, ¿no? Espiritual, bella? Lo bello es lo poético. Y lo prosaico es lo que no es así, lo vulgar, lo que hacen todas las personas, que somos todas vulgares porque no todos somos poetas. Yo no soy, por ejemplo. Pero esa era la idea que se tenía en la antigüedad. Hasta la Edad Media, más o menos, todo lo que usted quería escribir lo tenía que escribir en prosa. Incluso cuando se trataba de algunos textos científicos y religiosos. Pero bueno, llegó un momento en que algunos textos empezaron a escribirse en prosa, o sea, de la manera de hablar de todos los días, pero con elegancia, y algunos textos que hablaban de cosas más hermosas, elevadas, delicadas, se siguieron escribiendo en verso, se hacía poesía con ellas. Y de ahí entonces proviene la diferenciación entre la prosa, esa forma de escribir sin poesía, y la poesía, que es la forma de escribir bellamente. Y de ahí entonces proviene después la palabra prosaico como ejemplo de lo que no es elegante, de lo que no es bello, lo que no está escrito en verso. A ver, ¿qué están haciendo con estos dibujitos? Tratando de llamar mi atención para que les dé la palabra. Alguien dijo, quiero hablar. Guerra, adelante. Sí, acabo de encontrar un cuadro comparativo entre el verso y la prosa, para ponernos un poco más en contexto también. A ver. El verso siempre cumple una serie de normas que vienen marcadas por la rima, la métrica y la cadencia, mientras que la prosa es la forma natural de expresión y atiende solamente las reglas gramaticales y ortográficas. El verso, al ser más elaborado y más rígido, quedará reservado para la creación literaria, mientras que la prosa es lo más normal para comunicarnos, es usada normalmente para comunicarnos.
Eso último está bien, pero no es del todo cierto. La prosa no está reservada, eh, perdón, el verso no está reservado para la expresión literaria. También se hace poesía, bueno, sí, también se hace literatura e incluso poesía en prosa. Existe lo que se llama verso en prosa. Se escribe poéticamente, pero no es con versos, sino como párrafos normales, como si fuera el periódico. En la antigüedad sí, pero ya no. A ver, chicos, ¿qué están haciendo con estos dibujitos? Moniz creo que está dibujando un gato. ¿Por qué están haciendo eso? Estamos conociendo la plataforma. Eso parece un buen objetivo. El gato está quedando bello, Moniz, pero quizá no sea el momento. Y bueno, si quieres jugar con la plataforma, también está muy bien. Hay que conocerla, por supuesto. Pero así compartiendo pantalla no debe ser buena idea. O no pueden evitar, eh, o no pueden evitar que se comparta la pantalla cuando hacen eso. Yuhu. Cuando empiezan a hacer estos dibujitos, automáticamente se comparte la pantalla. Yo no los Ah. veo. No, porque Supongo. parece que tú puedes poner la opción de mostrar pizarra o no, o Yo esconderla, tampoco los veo. Ah, algo así. esto me trae la idea de que quizá pueda bloquear eso. Bueno, chicos, por favor, no sigan haciendo eso que nos distrae. Aunque tengo que decir otra vez que ese gato quedó muy bien. ¿eh? No les estoy Gracias, diciendo mi esto por mejor. antipaticura, sino que bueno, eso no lo hace uno cuando está viendo clase. Entonces, mis hijos, miren lo que les voy a hacer. ¡Ja! Escondí la pantalla. Muchachos, entonces. Ya, me acuerdo. Existe, vamos a ver si voy a tratar de encontrarlo antes de mostrarlo. Existe una obra de teatro titulada El burgués gentilhombre. ¿La habrán oído nombrar? No, es que si no han sido alumnos míos, no la han oído nombrar. No, yo no lo he escuchado. ¿Y han escuchado hablar de ¿El burgués de qué, profe? Disculpe. El burgués gentilhombre? No. Eso es un ballet, profe. No, es una obra de teatro. Es que me suena el nombre, pero de un ballet. Quizá tenga una versión en ballet, sí, claro que sí, puede ser. Sí, según internet dice que es una obra ballet. O sea, es como slash ballet, como que se presenta en ambos formatos. Sí. Hay una... no sé, quizá no deba seguir por aquí porque cuando lo encuentre, que ya lo encontré, quizá deba buscar en la parte específica a la que me refiero y eso me va a tomar tiempo. Bueno, en El burgués gentilhombre, que es una obra de Molière, o sea, que en francés, hay un episodio en que el burgués gentilhombre, el señor Jordán, que acaba de hacerse rico, o mejor dicho, no es que acaba de hacerse rico, es que tiene dinero porque es burgués. Y es burgués porque tiene dinero. Antes de la Revolución Francesa, que ocurrió en 1789, antes de eso, solo tenían dinero el rey y los nobles, que eran familia del rey o allegados, amigos, ¿no? La nobleza es la gente que tiene alcurnia y que tiene relaciones de familia, relaciones históricas, etcétera, políticas y todo eso con el rey de un país. En los países donde todavía el rey sigue habiendo eso. Pero en la antigüedad eso era lo principal de un país. Llegó un momento en que
hubo gente que empezó a hacer dinero porque hacía negocios, hacía comercio, viajaba, en general comercio, ¿no? No tenían títulos de noble, pero llegaron a tener dinero. Y empezaron todos a vivir en las afueras de la ciudad, porque dentro de la ciudad viven los pobres. Y no me voy a mezclar con los pobres, ay, por favor. Entonces empezaron a vivir en las afueras de las ciudades, en lugares que ellos llamaban burgos, ¿no? Que no es una palabra nueva, es una palabra antigua también. En España incluso existe una ciudad que se llama Burgos, que es antiquísima. Entonces en los burgos vivía esta gente con 300 metros de distancia entre una casa y otra. Y bueno, habían empezado a tener tanto dinero que empezaron a imitar también a las clases más altas, ¿no? A la gente refinada. Pero no eran nadie igualmente, porque no tenían títulos nobiliarios, ni tenían relaciones con el rey, ni nada de eso. Pero entonces llegó el momento en que tuvieron tanto dinero que podían comprar los títulos nobiliarios, que todavía se compran. Vargas Llosa, por ejemplo, tiene un título nobiliario que le dio el rey de España hace 10 años, 20 años, no sé. Yo supongo que algo habrá tenido que pagar Vargas Llosa. Y en el siglo XIX existió en Venezuela un escritor importante, José María Rojas, que era hermano de Arístides Rojas, y José María, que vivía en España, compró un título nobiliario y entonces había que llamarlo Don José María de Rojas, ¿no? Era conde, marqués, no me acuerdo. Entonces al hermano lo llamábamos Rojas y a él lo llamábamos conde de Rojas o duque de Rojas, no sé. Bueno, el asunto es que en Francia existía, por supuesto, como en toda Europa, y este protagonista de esta obra, el burgués gentilhombre, es un burgués, es decir, una persona común y corriente que había hecho dinero, que tenía muchas propiedades, pero que no tenía título, y un día fue y se compró el título de gentilhombre, ¿no? Caballero, como Don Quijote, pero con dinero, porque Don Quijote no tenía ninguno. Don Quijote era noble, pero no tenía dinero. A ver, y como él era una persona común y corriente, ordinaria, prosaica, contrató a varios maestros para que le enseñaran a hacer como lo que eran los nobles, ¿no? La gente con dinero, con historia, con alcurnia, que eran amigos del rey y todo eso, para que lo convirtieran en una persona de calidad, decía él, una persona educada, elegante, ¿no? De buen gusto, etcétera. Se compraba mucha ropa y hacía el ridículo con ella porque no la sabía combinar, etcétera. Y entonces contrata a un profesor de baile, un profesor de esgrima, un profesor de todo. Y contrata a un filósofo para que le dé clases de cómo hablar en público, para que le dé clases de dicción. Y este es el episodio que les quiero contar. Hay un momento en que en la clase, él interrumpe la clase del profesor para decirle que está enamorado de una bella señora, que es una marquesa, o sea, ella sí es noble, a pesar de que él tiene su esposa. Está enamorado de una marquesa y que quiere, en una fiesta a la que va a ir, quiere dejar caer a sus pies un pequeño papelito con un mensaje. En esa época se llamaba eso billetito, un billete. La forma que tienen los billetes ahora, pero que no es dinero, sino para escribir un mensaje. Y entonces le dice el maestro, ¿y qué quiere usted escribir? Bueno, quiero escribirle que sus bellos ojos me hacen morir de amor. Y entonces el maestro le dice, bueno, lo querrá usted poner con toda la poesía y toda la elegancia que exige la situación, ¿no? Y él le dice, no, yo no quiero nada de eso. Yo lo que quiero es que diga simplemente, mi bella marquesa, sus bellos ojos me hacen morir de amor. Pero que se diga bonito, ¿no? Entonces el filósofo, el maestro, como él le acaba de decir que no quiere poesía y que no quiere nada, le dice, bueno, y entonces, ¿usted lo querrá decir en verso o lo querrá decir en prosa? Por eso les estoy contando esto. ¿Lo querrá decir en verso o lo querrá decir en prosa? Y él le dice, pero, ¿cuál es la diferencia? Y el maestro le dice, bueno, todo lo que no está escrito en verso está escrito en prosa. ¿En serio? Sí. Y cuando hablamos normalmente, como en este momento, ¿en qué estamos hablando? ¿En verso o en prosa? En prosa, señor. ¿Qué?
O sea que cuando yo llego cansado en las tardes a la casa y digo, Nicolás, tráeme las pantuflas. ¿Estoy hablando en prosa? Ciertamente, señor. ¡Ay, Dios mío! Tenía 40 años hablando en prosa y no me había dado cuenta. Ya ese es un primer episodio en que el público se ríe porque esto es una comedia. Y después siguen conversando sobre el mensajito que él quiere escribir y le dice el profesor, bueno, ya que lo quiere escribir en prosa, existen diversas maneras de ponerlo, ¿no? Solamente lo que usted dijo se puede decir, mi hermosa marquesa, sus bellos ojos me hacen morir de amor, pero también se puede decir, sus bellos ojos, mi bella marquesa, morir me hacen de amor. También se puede decir, mi hermosa marquesa, de amor morir me hacen sus bellos ojos. También se puede decir, de amor, mi bella marquesa, morir sus ojos me hacen. Y le va presentando todas las combinaciones posibles que hay, cambiando de aquí para allá el sujeto y el verbo y poniéndolo aquí, allá, etc. Y al final el burgués gentilhombre le dice, ¿y cuál de todas esas es la mejor forma? Y él le dice, bueno, la que usted dijo al principio, mi hermosa marquesa, sus bellos ojos me hacen morir de amor. Y esa ya es la segunda oportunidad en que el público se ríe, ¿no? Ustedes tenían que reírse. Pero seguimos sin tratar el asunto de la clase. No que estamos perdiendo el tiempo, porque a mí me parece magnífico hablar de Molière. Y podría seguir hablando de Molière, pero Estuvo muy buena la historia, la verdad. Sí, me reí. cuando uno se entera de este cuento, desea ver la obra, que es muy divertida de cabo a rabo. A ver, Martínez, creo que quería hablar. ¿Alguien Ahora puso? que no, yo levanté la mano. Es que tengo una duda. Dijo anteriormente que los versos eh, debían rimar. Y eso es necesario en todos los casos. La lírica es necesaria. Dije que en la antigüedad, y la antigüedad en este caso puede llegar hasta hace 100 años, quizás 60 incluso, no sé. En la antigüedad no se concebía que la poesía no fuera rimada. En la actualidad, del siglo XX, quizás de la mitad del siglo XX para adelante, bueno, en los años 20, en la vanguardia, que es la época de Gervasi, sí, quizás de los años 20 en adelante, más o menos, ya eso no está de moda, o no es un requerimiento obligatorio para la poesía. Dije también que ahora también se puede escribir poesía en prosa. El texto que usted está escribiendo, que usted está leyendo, es un texto inmensamente poético, como por ejemplo los de José Antonio Ramos Sucre, que alguien dijo el otro día que quería leer un texto de Ramos Sucre aquí, y creo que hoy no vino tampoco, que es Carmen Peña. Usted puede escribir un texto inmensamente poético, pero que no sea en verso, ¿no? Ustedes saben que los versos son una línea que no llega al final de la hoja, y después más abajo, otra línea, y esas líneas pueden tener 3 o 4 sílabas. Ustedes han visto poemas, ustedes los reconocen si los ven, incluso sin leerlos se puede reconocer. Mira, aquí está Carmen, ya vamos a hablar con Carmen. No, es que yo no iba a hablar yo iba a hablar de un texto de la segunda clase, pero no era de eso que usted está diciendo. Bueno, alguien más prometió un texto de Ramos Sucre y yo me contenté muchísimo. Está bien, no te preocupes, no hay ningún problema. Vale. Y además, también podemos leer hoy el que tú querías leer. Entonces, poetas como Ramos Sucre, por ejemplo, fíjense que los llamo poeta, pero Ramos Sucre no escribe en verso. Todos sus libros son como si fueran cuentos, ¿no? Como si fueran artículos. Están escritos en párrafos, de unas cuantas líneas cada párrafo, ¿no? Y en algunas ocasiones, en muchas ocasiones, el texto cuenta una historia. Es decir, que también en algunos casos se les toma como cuentos, ¿no? Como narraciones
porque narra alguna historia, pero él no escribe en verso, como podría ser, por ejemplo, Andrés Eloy Blanco, ¿no? Entonces existe ahora, desde el siglo XX, una manifestación más de la poesía, de la escritura, que se llama verso en prosa, o también se puede llamar prosa poética, ¿no? Que se escribe en párrafos, en prosa, pero con la entonación, con el ritmo de la poesía. Y Ramos Sucre en Venezuela, Ramos Sucre es uno de los grandes maestros de eso. Gervasi escribe totalmente en verso. Cuando Gervasi escribía en prosa, en párrafos, era que escribía un artículo de periódico, pero sus obras literarias eran en verso. Bueno, Gervasi era tan poeta que seguramente esos artículos de periódicos que los escribía con frecuencia, seguramente esos artículos también están escritos con un lenguaje muy poético, muy elegante, muy, muy fino, y pueden contar como prosa poética. Pero en realidad la intención no era hacer poesía, sino reflexionar con el público. Entonces, no, en la actualidad la poesía no suele ser rimada. Cuando uno escribe poesía en la actualidad y esa poesía rima, puede ser que sea por accidente, pero puede ser bueno, puede ser no. Puede haber sido por accidente y entonces el poeta se da cuenta y comienza a quitar la rima. Porque si un poema no es totalmente rimado, entonces ya no suena bien. Para que la rima suene bien, tiene que ser rima constante, de principio a fin. Cuando un poema rima en un verso por aquí, otro verso por allá, entonces se siente como cacofónico, ¿no? Eso pasa también en la prosa, que a veces uno siente que dos palabras riman porque terminan igual y están muy cerca. Y entonces es mejor sustituir una de ellas porque eso es una distracción. Y el sonido no es armonioso. En la poesía actual no se usa la rima. Excepto que uno tenga alguna intención específica que requiera la rima. La poesía oral del llano, de la costa, ¿no? Los que escriben galerones o malagueñas o corridos, o cualquier manifestación de la poesía popular, la poesía oral, sí, suele ser rimada y se escribe en la actualidad. Y esa poesía, cuando no es rimada, bueno, también vale y también es hermosa, pero bueno, tiene un elemento diferente a lo regular en ese tipo de poesía. La poesía popular sí, en la actualidad sigue siendo rimada. Y ese es uno de sus grandes atributos, eso es algo que le da mucha hermosura. Pero la poesía contemporánea de la poesía que mucha gente llama culta, la poesía escrita, la que no es poesía oral, ¿no? La poesía folclórica, la que no es folclórica, cuando tiene una rima por ahí, ay, suena raro y suele criticarse mucho al autor que escribe poesía contemporánea no folclórica y que rime. ¿Tendrá algún ejemplo, profesor? Porque es que no sé, yo siempre creía que, bueno, como la característica que todo el mundo conoce de la poesía es que rima. Sí. A ver, sí, vamos a buscar un ejemplo de... Ajá, acabo de mencionar a Andrés Eloy Blanco. No es poesía oral, pero... Y es poesía contemporánea también. Profe, ¿puedo decir algo? Sí, claro, mientras busco... Hay un autor que a mí me gusta mucho, que en realidad fue uno de los primeros que leí del género de poesía, que se llama César Brandon. Y justamente escribe de este tipo de poesía de la que usted estaba mencionando, que es como narrativa, que se desglosa en párrafos. Pero lo que me llama la atención es que también el autor hace que rime. Y fue una sorpresa para mí leer ese libro, pues porque fue un tipo de poesía totalmente diferente a la que yo conocía.
De hecho, Ok. tengo el libro acá mismo y puedo también leer algo si da tiempo en la clase. Sí, seguramente. Bueno, mira, lo puedes llamar prosa poética o lo puedes llamar poema en prosa. Aquí viene un ejemplo de poesía popular. No es poesía oral porque Profe, Andrés Eloy yo encontré Blanco. un Un ejemplo momento, que tenía por ahí, creo. perdón, Entonces lo envié por el chat. repíteme todo eso. Aquí encontré un ejemplo, creo, de una poesía no rimada y lo envié por el chat. Ok, allá voy, pero déjame mencionar esto. Aquí tengo un poema que, aunque no es poesía oral, porque Andrés Eloy Blanco era un poeta formal, es decir, él escribía libros de poemas, no es un cantante popular como de música llanera, o no es margariteño, no es un poeta margariteño que agarra el cuatro en la orilla de la playa y empieza a improvisar y le sale un poema maravilloso y no está escrito, aunque la poesía oral también puede llegar a escribirse y publicarse, pero originalmente nace de los labios del poeta y va al oído del oyente. Pero esta que voy a leer es una poesía que nació escrita. Sin embargo, es popular, ¿no? Y puede pasar por poesía oral. Y lo traigo porque rima. Miren esto. Esto se titula Palabreo de la loca Luz Caraballo, que deben haber oído nombrar. Cualquiera que uno quiere llamar loca, la puede llamar Luz Caraballo y queda un insulto oculto. El palabreo de la loca Luz Caraballo. Y esto no está completo. Claro, sí, ya entiendo. Aquí antes de empezar ese poema, hay una glosa, es decir, un pequeño poema de cuatro versos, un cuarteto, que riman también y que va a ser utilizado luego por el poema para terminar cada estrofa. Las estrofas de este poema en realidad tienen 10 versos cada uno, se pueden llamar décimas o se puede llamar soneto, porque tiene 10 versos. Cada uno de los versos va a terminar con una línea de este poema breve que está al principio, que no forma parte exactamente del poema. Es anónimo, no es de Andrés Eloy Blanco. Los deditos de tus manos, los deditos de tus pies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es un poema popular, anónimo, que recogió Andrés Eloy Blanco, seguramente en los Andes venezolanos, y lo puso ahí para luego él desglosar. Esta es una glosa y él lo va a desglosar con estos versos que vienen ahora, que sí escribió él. De Chachopo apartadero caminas Luz Caraballo, con violeticas de mayo, con carneritos de enero, invierno de ventisquero, farallón de los veranos, con fríos cordilleranos, con riscos y ajetreos, se te van poniendo feos los deditos de tus manos. La cumbre te circunscribe al solo aliento del nombre, lo que te queda del hombre, que quién sabe dónde vive. 5 años que no te escribe, 10 años que no lo ves, y entre golpes y traspiés, persiguiendo a tus ovejos, se te van poniendo viejos los deditos de tus pies. El hambre lleva en sus cachos algodón de tus corderos, tu ilusión cuenta sombreros, mientras tú cuentas muchachos. Una hembra y 4 machos, subida, bajada y brinco, y cuando te pide tu ahínco, frailejón, para olvidarte, la angustia se te reparte 1, 2, 3, 4, 5. Tu hija está en un serrallo, 2 hijos se te murieron, los otros 2 se te fueron detrás de un hombre a caballo. La loca Luz Caraballo, dice el decreto del juez, porque te encontró otra vez sin hijos y sin carneros, contandito los luceros. 6, 7, 8, 9, 10. Habrán observado que todo rima, ¿no? Para comenzar, apartadero rima con enero. Caraballo rima con mayo. Ventisquero rima con ¿qué rima de ventisquero? Con enero también. Veranos rima con cordilleranos. Ajetreos rima con feos. Manos rima con cordilleranos también. Además hace una rima más o menos compleja, porque no es que riman 2 palabras, sino que a veces son 3.
La cumbre te circunscribe rima con quién sabe dónde vive. Y al solo aliento del nombre rima con lo que te queda del hombre, etcétera, ¿no? Y habrán visto que al final de cada párrafo, de cada estrofa, está un verso del poema anónimo que estaba al principio. Esto es poesía tradicional, digamos, ¿no? Popular también, aunque no es oral. Y rima. Y cuando esta poesía no rima, digamos que no es tan apreciada, ¿no? El poeta se está tomando una libertad, una licencia que no es normal, no es regular en este tipo de poesía. Vamos a ver un poema que no sea, que no es rimado, porque es muy contemporáneo, porque es actual, poesía escrita, de la llamada poesía culta. A mí no me gusta mucho llamar a eso así, porque suena medio discriminatorio. No lo es, porque, bueno, ese es el nombre que he tenido siempre. Pero bueno, siempre puede haber gente que crea que uno está diciendo, ah, no, que los otros son ignorantes. No, no, esa no es la intención de llamar a esta poesía culta. Alguien me dijo que me había dejado en el chat un poema, o un texto, no sé, un nombre de un autor que escribía poesía en prosa. O eso estoy entendiendo yo. No lo veo. ¿Quién está levantando la mano? Del poema de Ramos Sucre. Ah, está levantando la mano. Hable. Un momento. Camila. Un momento, Camila. Que primero quiero buscar un poema que no sea rimado. Justamente Vicente Gervasi nos va a servir. Ábrete, Sésamo. Ah, mira, no se abre. ¿Qué problema habrá con la página del Centro Cervantes? Ah, aquí está. Mi padre el inmigrante, escrito por Vicente Gervasi. Al principio de este poema, Gervasi pone una nota que dice: mi padre, Juan Bautista Gervasi, cuya vida es el motivo de este poema, nació en una aldea viñatera de Italia, a orillas del mar Tirreno, y murió en Canoabo, pequeño pueblo venezolano escondido en una agreste comarca del estado Carabobo. Y viene y dice: venimos de la noche y hacia la noche vamos. Atrás queda la tierra envuelta en sus vapores, donde vive el almendro, el niño y el leopardo. Atrás quedan los días con lagos, nieves, renos, con volcanes adustos, con selvas hechizadas, donde moran las sombras azules del espanto. Atrás quedan las tumbas al pie de los cipreses, solo en la tristeza de lejanas estrellas. Atrás quedan las glorias como antorchas que apagan ráfagas seculares. Atrás quedan las puertas quejándose en el viento. Atrás queda la angustia con espejos celestes. Atrás el tiempo queda como drama del hombre, engendrador de vida, engendrador de muerte. El tiempo que levanta y desgasta columnas y murmura en las olas milenarias del mar. Atrás queda la luz bañando las montañas, los parques de los niños y los blancos altares. Pero también la noche, con ciudades dolientes, la noche cotidiana, la que no es noche aún, sino descanso breve que tiembla en las luciérnagas, o pasa por las almas con golpes de agonía. La noche que desciende de nuevo hacia la luz, despertando las flores en valles taciturnos, refrescando el regazo del agua en las montañas, lanzando los caballos hacia azules riberas, mientras la eternidad, entre luces de oro, avanza silenciosa por prados siderales. Se habrán dado cuenta de que nada rima. Algunos versos son más largos que otros, algunos versos son más cortos que otros, algunos versos son tan largos que no caben en una sola línea, pero hay unos versos que son tan cortos que queda bastante espacio.
Eh, como son unos más largos que otros, entonces el ritmo es diferente en unos versos que en otros. No como en el poema de Andrés Eloy Blanco, que todos tienen el mismo número de sílabas, e incluso todos tienen el acento en la misma sílaba, ¿no? En la sílaba número tal. Y eso hace, por cierto, que se pueda convertir fácilmente en canción, ¿no? Usted toma un poema de Andrés Eloy Blanco y fácilmente lo convierte en canción porque es muy regular. Tiene el número de sílabas siempre igual, siempre la palabra acentuada va en la misma posición, siempre la rima, bueno, la rima no es que haga más fácil hacerlo canción, pero es bien bueno que una canción rime. Pero este poema, si usted lo quiere convertir en canción, va a tener que crear una melodía diferente para cada verso. Es decir, van a ser 25 melodías, porque son 25 versos, 30 versos, no sé. Aquí el ritmo es lo interesante, lo más interesante quizá, visto desde la apariencia, ¿no? Porque lo primero que uno detecta en un poema como el de Gervasi es el ritmo, ¿no? Que él va como va diciendo el poema como quien va respirando. Bueno, esta vez se me acabó el aire más pronto porque no había respirado desde la oración anterior. Entonces este verso es más corto, pero ahora tengo más aire, este verso es más largo, ¿no? A veces la palabra más importante, el centro de atención del verso está al principio, entonces yo hago énfasis en esa palabra al principio del verso, a veces es a la mitad, a veces es al final. Edgar Allan Poe a veces hacía dos versos de uno solo. Era un solo verso, pero uno se sentía obligado a hacer una pausa en la mitad, exactamente a la mitad. Si eran 10 sílabas, entonces uno hacía la pausa sin darse cuenta de que lo estaba haciendo, sino porque el autor hacía las cosas de manera que uno se veía forzado a hacer una pequeñísima pausa a la mitad del verso, y lo hacían todos, un artista haciendo eso. Claro, es un artista. Usted toma la canción de la vaca mariposa de Simón Díaz y la puede leer también como poema, por supuesto, y se dará cuenta de que rima y que todos los versos son regulares, tienen el mismo número de sílabas, etc. Eso no pasa en la poesía contemporánea culta, como la de Gervasi, por ejemplo. Y en la poesía en prosa, que es más contemporánea todavía, tampoco. Más contemporánea todavía, aunque Ramos Sucre, por ejemplo, murió en 1930. Lo que pasa es que Ramos Sucre estaba haciendo poesía del futuro. Para él era poesía del futuro. Él tampoco estaba consciente de eso, sino que a él le nacía escribir así. El texto que le nacía en el espíritu, en la mente, en el corazón, donde fuera que le nacía, ese texto traía las instrucciones de que fuera escrito así, ¿no? En ese orden. Y que no fuera verso, que fuera prosa, pero con entonación poética, que uno lo lee y se siente que está en una nube, navegando, así flotando en la belleza inmensa de aquellas palabras. ¿Quién fue que dijo que iba a leer a Ramos Sucre? Martínez, ¿no? Sí. Adelante, este es el momento. Adelante, este es el momento. Ok. Preludio de José Ramos Sucre. José Yo Antonio. quisiera estar entre vacías tinieblas. José Ramos Sucre. José Ajá. Antonio Ramos Sucre. José Antonio Ramos. José Antonio Ramos Sucre. Perdóname la interrupción, a mí me parece siempre una impertinencia, pero a Ramos Sucre lo conocemos como José Antonio. Ok. Preludio se llama el poema de José Antonio Ramos Sucre. Y dice así: yo quisiera estar entre vacías tinieblas, porque el mundo lastima cruelmente mis sentidos y la vida me aflige, impertinente amada que me cuenta amarguras. Entonces me habrán abandonado los recuerdos, ahora huyen y vuelven con el ritmo de las infatigables olas, y son lobos aullantes en la noche que cubren el desierto de nieve. El movimiento, signo molesto de la realidad, respeta mi fantástico asilo, mas yo lo habré escalado de brazo con la muerte. Ella es una blanca Beatriz, y de pies
sobre el creciente de la luna, visitará el mar de mis dolores. Bajo su hechizo, reposaré eternamente, y no lamentaré más la ofendida belleza, ni el imposible amor. Ay, a mí se me eriza la piel cuando oigo eso. Cada vez que lo leo, cada vez que lo oigo, que alguien lo lee, lo recita, es un placer tan grande. Pobrecito Ramos Sucre. A veces me dan ganas de llorar, porque Ramos Sucre era un tipo que no sintió más que dolor toda su vida. Pero bueno, por supuesto, se enamoraba también, ¿no? Y entonces escribía estas Claro, cosas. y él escribía como para sacar eso de él, porque en ese tiempo no sabía que él tenía depresión o algo así. De hecho, él se suicidó. Sí, Y sí. lo que lo detuvo para que no lo hiciera tan rápido o para no caer tan profundo en su depresión fue la escritura. Sí. Y por eso es que este poema fue su primer poema, es el primer poema del poemario. Y es muy profundo porque dice como que el desierto de nieve, la muerte, los sentimientos, como que si quisiera vendarse los ojos de la realidad para no sentir. Sí, pero bueno, no lo puede evitar. No puede evitar Exacto. sentir y sentir esas cosas hermosas e imposibles, lo cual le duele. Y por supuesto que el hecho de que le duela también le duele. Ramos Sucre se siente así porque desde pequeño fue maltratado, sufrió siempre maltratos de su padre y de otra gente, de sus maestros, todo estaba prohibido y eso le creó una condición mental grave, ¿no? Hasta estuvo internado por desajustes mentales. Y entonces Ramos Sucre no soportaba la vida, pero quería vivir, ¿no? O sea, a veces intentaba evadirse de alguna manera. Y cuando se suicidó, ese no fue su primer intento. Fíjense cómo dice, y la vida me aflige. Y hay un momento en que habla del movimiento de la vida que le molesta. El movimiento, signo molesto de la realidad. Signo molesto de la realidad. Eso forma parte de su condición mental, de su enfermedad mental, ¿no? Le molesta el movimiento, ¿no? Y la vida es movimiento. Bueno, el movimiento de todas maneras respeta su fantástico asilo. Es un asilo, pero es fantástico. Es decir, es como una ilusión en realidad. Él no puede escapar de la realidad. Y termina con esa cosa tremenda que es como una piedra pesada que cae sobre uno, ¿no? Él dice, sueña con ese momento en que bajo su hechizo, el hechizo de aquella Beatriz la de Dante, pero aquí es usada como, ese nombre es usado como símbolo de la amada, del ideal de mujer amada. Bajo su hechizo reposaré eternamente, claro, cuando muera, y ya no lamentaré más la ofendida belleza y el imposible amor. Da la impresión de que eso haya sido todo lo que encontró en su vida. Una belleza ofendida, que para un poeta es terrible, y un amor imposible, que para un poeta es terrible. Debería serlo para cualquier persona, pero ya sabemos que los poetas tienen esa visión diferente, hipersensible de todo. Este es un poema, pero no está escrito en verso. Uno puede poner las pausas, uno puede hacer versos con este poema, con este texto, pero bueno, el poeta no lo escribió originalmente en verso. Ahí está el asunto de la poesía y la rima. En la actualidad no se rima, excepto en la poesía oral muy popular y cuando uno tiene alguna intención, ¿no? Pero en general, no, ya la poesía más difundida no se rima.
¿Qué más me dicen, chicos? La poesía que leía Homero en la antigüedad cuando leía, cuando recitaba sus, sus poemas épicos, cuando recitaba el poema de la guerra de Troya, ¿eso era rimado o no? Estoy tratando de conectar con la épica, la lírica y todo eso que eran los inicios de los géneros actuales. Sí, yo creo que sí. Yo también creo que sí. Su idioma es el griego antiguo. Sí. Pero lo han ido a comprobar, porque ustedes pueden ir a comprobar eso en el texto griego original. Profe, no sea Pero malvado. no se lee. No entendí lo que dijiste, Carmelani. Que, por ejemplo, yo no sé cómo se lee griego antiguo, no sé. Entonces, iría por gusto, porque no sabría. Esa era una broma. Pero sí, claro, esos textos eran rimados. Los textos de la antigüedad que se escribían en versos tenían que ser rimados. Y es ahora que nos permitimos esa barbaridad. Alguien de la antigüedad diría que es una barbaridad. Es ahora que nos permitimos esa barbaridad de escribir poesía sin rima, porque nos estorba. Al hombre contemporáneo le estorba la rima. Y a veces no es que le estorba, sino que no tiene ganas de ponerse en el inmenso trabajo que da rimar, porque es un trabajo muy grande. Y ese es un gran mérito de los poetas de la antigüedad. Hacían lo que les daba la gana con el texto. Decían exactamente lo que querían decir, a pesar de que esa norma de la poesía les ponía esa enorme restricción. Siempre terminaban diciendo lo que ellos querían, pero adaptándose a esa característica que tenía que tener el texto. Guerra estaba pidiendo la palabra. Sí, y quería comentar también de que, de hecho, el poema lírico se lo conoce así también, porque en la antigüedad los poemas no eran escritos, eran recitados por el mismo autor acompañado de una lira. Sí, señor. Un famoso intérprete de lira era el rey David, que también era poeta. Claro, por eso tocaba la lira, porque tenía que acompañarse con la lira. Bueno, no tenía que acompañarse, solo que siempre se hacía. Bueno, ya en los siglos XV, XVI, XVII en adelante ya no se usó la lira, ¿no? Yo no sé en realidad en qué época se dejó de usar, pero Góngora y Quevedo y esos poetas que son de siglos ya lejanos para nosotros, no usaban la lira. Pero la lira fue un instrumento maravilloso que acompañó la poesía muchísimos siglos, y gracias a Dios, porque se hacían maravillas siguiendo el ritmo de la lira. Carmelani también levantó la mano. Sí, profesor. Ok, hemos hablado de la evolución del verso, ¿verdad? Pero, ¿qué diferencias hay entre el inicio de la prosa, o sea, cuando inició la prosa, a la prosa actual? Bueno, esa parece haber sido una historia diferente en cada país. ¿Me recuerdas un material del que no me acordaba? Ya lo voy a anotar. Páez y Arconada son los autores. Hay un libro de Páez y Arconada que es como un ladrillo así grandísimo, muchísimas páginas, pero interesantísimo porque
por lo menos en cuanto a la lengua española, que es la que a ellos les interesa y la que a nosotros nos interesa, comienzan a narrar la historia de la prosa en el siglo XIII, en español, la prosa de la prosa en español, en el siglo XIII. Y eso fue con el rey Alfonso X el Sabio en España. No es que no existiera la prosa anterior a él, sino que él hizo el inmenso trabajo de hacerla, de convertir a la lengua española en una lengua culta, una lengua literaria, gracias a las traducciones que encargaba a la Escuela de Traductores de Toledo. Mira, ahí entramos los traductores en ese asunto. Y además también Alfonso X modificó el procedimiento de traducción de obras de todo tipo, ¿no? Había religiosas, científicas, literarias, etcétera, que cuando llegaban a Occidente, obras escritas por los árabes, por los judíos, los chinos, los egipcios, que llegaban a Europa, llegaban a España, que es el caso que nos interesa, y eran traducidas al latín. Y luego del latín, bueno, quién sabe, algún día se les traducirá al castellano. Pero Alfonso X, en su empeño de convertir todo eso a la lengua castellana, un día se le ocurrió la idea, que a mí me parece genial, de que los traductores ya no pasaran por el latín antes de traducir al español. Bueno, al castellano, habría que decir, al romance castellano, que era lo que se hablaba en esa época. Ustedes el año pasado deben haber visto un video, una clase sobre la historia de la lengua española y deben haber pasado por el punto de Alfonso X el Sabio, la Escuela de Traductores de Toledo. Entonces, a Alfonso se le ocurrió la idea de que como lo que él quería era fortalecer la lengua castellana, hacer que esta fuera una lengua fuerte, que fuera una lengua culta, que fuera respetada y que se escribiera de todo en esa lengua, entonces él hacía traducir todo lo que llegaba, que él mandaba buscar de donde quiera que estuviera, que se tradujera saltándose el latín. Entonces se traducía del árabe al castellano, del chino al castellano, del copto al castellano, sin pasar por el latín. Eso fue un avance inmenso. Y una vez traducidos esos textos y que empezaron a difundirse en castellano, la lengua castellana empezó a producir textos nuevos, ¿no? Eso había pasado también gracias a la traducción también y gracias a la traducción al latín, pero es que en Roma la lengua natural era el latín. Eso había pasado también en Roma, ¿no? Cuando comenzó la civilización romana, comenzó gracias a la copia que hacían, traducción, pero en realidad al principio era copia, de los textos griegos. Ustedes recordarán, ustedes vieron eso en el periódico cuando sucedió, que los ejércitos romanos invadieron Grecia y destronaron a los griegos como los dueños del mundo, y la cultura que empezó a gobernar el mundo fue la romana, bueno, la latina, la de Roma. Pero los romanos pasaron por Grecia destruyéndolo todo, menos lo que les hacía falta, ¿no? Y la literatura no la destruyeron, se la llevaron para Roma, y la imitaron, la copiaron, la tradujeron, y más tarde, cuando ya habían hecho de todo con ella, y sobre todo cuando ya habían aprendido a hacer literatura, empezaron a hacer los romanos una literatura nueva, que ya era ya la independización de esa influencia de Grecia, que no ha cesado, por cierto, pero que los romanos tenían que independizarse de ella para poder hacer una literatura latina. La influencia de Grecia era tal que eso tomó años, décadas, muchas. Pero bueno, una vez que los latinos comenzaron a crear a partir de lo que habían hecho los griegos,
Ya, entonces se creó una literatura latina individual, independiente, con una literatura en toda ley que era de los romanos. Pero al principio era traducción, como pasó en castellano. Estoy diciendo que lo que pasó en castellano se pasó también antes en Roma, pero con el detalle de que en castellano estaba pasando al principio con la alcabala del latín. Alfonso X dijo, pues ya no vamos a traducir primero al latín, ahora vamos a traducir directamente al romance castellano, esa lengua que hablamos aquí, ¿no? Para que todo el que sepa leer la pueda leer sin pasar por el latín. Y de ahí en adelante la literatura castellana empezó a crecer. Si hubieran demorado más eso, pues todavía estaría la literatura en español a mitad de su historia y no por donde va ahora. Más o menos así nació, ya no sé quién hizo la pregunta, en esa época, en el siglo tercero, perdón, décimo tercero. Digo que nació la prosa en el sentido de que empezaron a escribirse textos que no estaban escritos en verso, no estaban escritos en latín, que no eran de inspiración meramente griega o meramente latina, sino que empezaron a hacerse cosas nuevas y en prosa. Y empezaron a aparecer obras, ahorita no me viene ningún ejemplo preciso, pero en España, en Italia, en Francia, en Inglaterra, empezaron a aparecer nuevas historias en prosa que ahora son las grandes joyas, ¿no? Y, por ejemplo, Amadís de Gaula en español. Por ejemplo, Amadís de Gaula en español apareció en prosa y es un resultado después de un tiempo de aquel trabajo inmenso que hizo Alfonso X. Dime, Carmelani. Profe, ahí es cuando empiezan las historias de caballería, ¿no? Ciertamente. Ese es el inicio de la prosa, ¿no? No, la caballería llega cuando ya la prosa está muy avanzada. Pero sí es un resultado. Ya está muy avanzada. Sí es un resultado, claro que sí. Llega cuando está ya en apogeo y las historias de caballería, los libros de caballería se estuvieron escribiendo durante unos 100 años más o menos. Sí, un poquitín más. De modo que cuando llega Cervantes, escribe aquella obra famosísima suya, de cuyo nombre ustedes no se quieren acordar, escribe esa prosa ya como la última. No creo que haya sido la última, pero se deben haber escrito muy poquitas después. Y Cervantes escribe esa obra ya para burlarse de la caballería, porque estaban hartos. Los escritores y el público ya estaban hartos. Y Cervantes, que era una mente más grande que muchísimas otras, ya estaba harta de ese tipo de historias, y en Don Quijote se burla de ese tipo de libros. Él escribió ese libro para mofarse de las historias de caballería. De modo que, por cierto, casi lo único que uno hace leyendo ese libro es reírse. Y reírse y reírse y reírse. Porque tiene esa intención y lo logra. Tiene otras cosas que no dan risa, pero por supuesto que lo que más hace uno con Don Quijote es reírse. Ya terminé nombrando el libro. Sí, las historias, los libros de caballería vienen también de esa época. Yo digo que ya estaba avanzada la escritura en prosa, pero no fue tan lejos en el tiempo. Gracias por mencionarlo. Seguramente yo lo habría mencionado si seguía hablando. Y también está las historias de amor cortés, que también tiene su relación con la caballería, ¿no? El amor cortés es el amor de la corte, es decir, esos romances que aparecían en la corte de los reyes, entre damas, nobles y caballeros, militares, el propio rey, los príncipes y esas mujeres de la corte, princesas, marquesas, etcétera,
que, por supuesto, tenían que seguir las reglas de la apariencia, pero ardían de amor, o de lujuria por un caballero y él por ellas, y surgían historias escondidas que llegaban a los libros. Me estoy dando cuenta de que aquí escribí 27 de julio con mayúscula y sin punto. ¿Habré sido yo que escribió eso? Sí. El punto estoy seguro de que sí lo puse. Eso debe haber sido y que me cambió eso. Claro que lo cambió, porque yo lo puse entre paréntesis. Después de lengua 2. Me molesta. Bueno, Páez y Arconada tienen un capítulo muy interesante sobre el nacimiento de la prosa poética, de la prosa en español, que fue en el siglo XIII. En Italia fue más o menos un siglo antes, o un siglo después. Ya no estoy seguro. Tiene lógica que haya sido un siglo después, porque en Italia la influencia del latín tenía que ser mayor, porque es el país donde está la capital del Imperio Romano, ¿no? Donde antes estuvo la capital del Imperio Romano. Entonces les voy a enviar ese capítulo de Páez y Arconada para que descubran más detalles de ese asunto, que es interesantísimo, por lo menos para la gente a la que nos interesa la lengua y la literatura. Yo casi no pienso en una sin pensar en la otra. Hay gente que la desconecta con mucha facilidad. Hay gente que son magníficos traductores y hasta escriben bien y todo, pero casi hablan con asco de la literatura. Yo no concibo esa idea. Yo casi que me metí por este camino, precisamente porque la literatura me parecía lo más fascinante del mundo. Y me sigue pareciendo. Y la lengua también, ¿no? Pero me he encontrado con gente que habla bonito y todo, que escribe bien, que traduce bien, que parece que fueran unos artistas con la lengua, y cuando les mencionan la literatura dicen, no, eso es con Edgardo. No, yo no quiero nada con eso. No comprendo. Ahí falta un tornillo, según mi visión. A ver, me ponen aquí los apuntadores, mi hija. Me puso una nota que dice, queda media hora más o menos. ¿Es cierto? Sí. Oh my God. Sí. Oh my God. Bueno, bendito sea Dios. Yo creo que hemos hablado de unas cosas fascinantes y muy útiles. Muy bueno que hablemos de eso. Aunque sí siento que no examinamos mucho el asunto de la semana, ¿no? Pero no está desconectado y no está lejos tampoco lo que hemos hablado hoy. Sí, profe, yo tenía una duda. Tiene que ver más que todo con la evaluación. ¿Sí? Sí, la evaluación será publicada mañana o el sábado. Yo tengo entendido que es mañana, y que hay algún grupo que no, su profesor determinó que quizás sea mejor el sábado, pero no sé, quién sabe si ya decidieron que va a ser el fin de semana, para que los estudiantes no estén tan pendientes de otras cosas. Uno siempre está pendiente de muchas cosas, ¿no? Los estudiantes siempre están pendientes de todas sus materias, entonces quizá es lo mismo, pero yo oí decir en la reunión última, ya ustedes saben que no estoy muy de acuerdo con muchas cosas. Yo oí decir eso en la última reunión de los profesores, que probablemente la ponían para el fin de semana. A mí no me ha llegado, creo que ya lo mencioné, o no sé si fue en la clase de primer año, que no me ha llegado ninguna versión preliminar del examen, porque es un examen para todos. No me ha llegado ninguna versión preliminar, que siempre la envía el diseñador del examen para que los demás la observen, den su opinión, hagan correcciones, sugerencias y todo eso. No me ha llegado ninguno. Pero probablemente se trate de escribir un comentario
acerca de algún texto que tendrán que leer para aplicar cosas que hemos visto en estas semanas, ¿no? Eso es lo que Ok. expertos ya. Sí, la verdad sí, porque casi todo primer año fue eso. Aún Sí, así uno comete errores. sí, sí, sí. Eh, por eso quería saber cuál es su opinión, o sea, los criterios según usted para que un comentario de texto sea válido, esté bien hecho. Bueno, los mismos criterios de textualidad y los mismos criterios de coherencia y de cohesión y bueno, ya en un nivel más profundo, que es el nivel semántico, bueno, que haya información concreta, reflexiones, ideas, pensamientos, ¿no? Bibliografía, importante, que haya investigación, que la información que uno pone provenga de una investigación y que las reflexiones que se hacen estén basadas en esa información y con el pensamiento que uno aporta, ¿no? Porque la reflexión la hace uno, haya investigado o no, pero si investiga es mucho más amplia y mucho más nutrida. Lo mismo de siempre, tiene que ser un texto que está bien escrito y que dice algo que vale la pena, que está bien construido. Ustedes saben, ustedes han estudiado las normas de construcción, lo estoy llamando normas de construcción, pero eso no se llama así. La escritura, ustedes saben que tiene 3 etapas, el proceso de escritura tiene 3 etapas: la preescritura, la escritura propiamente dicha y la postescritura. La preescritura es la planificación. No planifiquen para que vean, se van a perder. Cuando uno no planifica su texto, eso equivale a que yo estoy en Puerto La Cruz y quiero ir a Maracaibo. Como no llevo mapa, es decir, como no hago mi planificación, ¿no? De que si me voy a ir en carro o en autobús, en avión, que si voy a ir acompañado, que si voy solo, que si yo no sé si en Maracaibo hace frío o calor, que yo no sé cuántos días me voy a tardar, ¿no? Que si hay malandros en la carretera o en el avión, etcétera. Si no llevo un mapa, si no voy con alguien que conozca la ruta, quién sabe, a lo mejor llego a San Fernando y después que llego y me dicen, no señor, aquí no es Maracaibo. ¿Cómo que no es Maracaibo? Si yo atravesé el lago. No, ese era el río. Si yo no sé reconocer un río de un lago, bueno, mejor es que no vayas de viaje todavía. Uno tiene que planificar. Yo les puedo contar, porque yo he tenido mucho esa experiencia, de que uno dedica mucho tiempo a planificar y después cuando está escribiendo aquello es un placer, porque todo está en su sitio. Uno dice, para ver, ¿con qué punto empieza esto? Ah, el punto tal, ok, aquí voy. Y escribo mi párrafo sobre eso. Cuando termino ese párrafo me digo, ¿qué sigue? Ajá, ya sé, está anotado. Veo lo que tengo anotado en el plan y sigo. Y después, este otro, ok, esa es una idea que tengo clara. Que si no la hubiera tenido clara, no la hubiera puesto en el plan. Ajá, entonces desarrollo eso. Cuando desarrolle eso, cuando termine, vuelvo al plan para ver qué es lo que sigue. Si uno ya tiene su ruta marcada, no tiene que ponerse a pensar cada vez que termina un párrafo, y ahora con qué sigo, Dios mío. O a mitad de párrafo, Dios mío, ¿y cómo voy a cerrar yo este párrafo? No se me ocurre ninguna idea de cómo terminarlo. Y apenas es el segundo. No, cuando usted tiene su plan, ya usted sabe por dónde va a empezar y por dónde va a terminar el plan. Perdón, el párrafo. Y ya usted sabe cuál es la introducción, ya sabe cuál es la conclusión, ya usted sabe cuál es la gran genialidad que usted va a decir ahí, en qué punto del texto la va a decir, cómo el profesor se va a quedar con la boca abierta por eso, de la sorprendente que usted, sorprendentemente bien e inspirado que usted está y lo bonito que escribe, porque eso está anotado en el plan. Si usted no hace el plan, es como si quisiera ir de Puerto La Cruz a Maracaibo, pasando primero por Mérida, ¿no? Es más, si se da una vuelta por Río de Janeiro, probablemente llega más pronto, porque sí, una vez que ya estás en Río de Janeiro, tú dices, no, yo voy a coger un avión. Pero si uno no planifica el texto, equivale a que se dé esa tremenda vuelta antes de llegar al destino. O sea, como si usted va para Maracaibo y tiene que pasar primero por Puerto Ayacucho.
bien lejos, no está en la ruta, ni siquiera en las rutas alternas. Bueno, buena planificación. No sé quién fue quien preguntó, pero respondo. En resumen, buena planificación del texto. Investigación, información concreta, ideas, pensamiento, razonamiento. ¿No? Esto es un asunto serio. Okay. Además de eso, sí. No existe límite para citas en el comentario para usted. Tú estás haciendo esa pregunta porque ya te chismearon lo que yo pienso al respecto, estoy seguro. En el examen que van a recibir o que ustedes van a descargar, seguro que va a decir, no escriba más de 2 cuartillas. Y eso en el mundo de la traducción significa 500 palabras. Porque cada cuartilla se supone que tiene poquito más o poquito menos de 250 palabras. A mí me parece una injusticia que le pidan a uno que desarrolle las facultades de la escritura y que luego le digan, no escriba nada, porque 500 palabras, sobre todo cuando no le interesa el tema y no le ha gustado el texto y uno está fascinado y ha leído mucho sobre el asunto, es una injusticia que le digan a uno que se limite tanto. Entonces, yo siempre les digo a los estudiantes, si escriben las 2 páginas que piden ahí, muy bien. Pero si usted necesita más espacio, no se limite. Escriba todo lo que haga falta escribir, porque a veces hay estudiantes que son medio locos que dicen, no, ya llegué al final de la segunda página, estoy a mitad de una oración, pero me dijeron que escribiera eso nada más. Ni siquiera voy a poner punto. Si pongo el punto se pasa para la siguiente página. No hagan eso. Ustedes escriban sus pensamientos completos. Todos los pensamientos que ustedes crean que es pertinente escribir. Desarrollenlo, todo lo que ustedes creen que es bueno desarrollarlo. No que exageren, y tampoco que pongan demasiado poco. Pero esos límites que ponen normalmente los exámenes de lengua española 2, a mí me parece que son unos límites demasiado cortos, limitados. Nunca en la vida había querido que esto quedara grabado y hoy quedó. Cuando lo oiga Machuca, Dios mío. No, cuando lo oiga Machuca va a decir, Edgardo, pero ese cuchillo para tu pescuezo, porque vas a tener que leer más lo que digan los estudiantes. Es lo que más me interesa, leer lo que digan los estudiantes. Entonces, chicos, no se sientan, no escriban pensando que tienen que escribir poquito porque se va a acabar el espacio. Tomen el espacio que necesiten y que crean que es suficiente para ustedes. Y que si creen que tienen que poner más de una cita, adelante. Si creen que tienen que poner menos de 58 citas, adelante. O sea, las citas pertinentes, por favor, las necesarias. No que voy a poner 52 citas para que el profesor quede impresionado. No, señor, eso no hace falta. Si hay que poner 52 citas es porque se necesitaban 52 citas en ese trabajo. Entonces, mis hijos, no hay ninguna otra pregunta y comentario. Yo puedo comentar que ese adefesio del IO no me gusta. Ahorita se me salió pecha broma, pero a mí no me parece que eso deba existir. Por supuesto, ustedes lo usan y yo no lo voy a denunciar en la fiscalía, no hay problema. Profesor, ¿puede repetir lo que estaba diciendo? Es que en ese momento se cortó la llamada y no pudimos escucharlo. Montilla, yo estaba hablando con el micrófono cerrado.
dijiste que repitan lo que acabo de decir. ¿Te refieres al I.O. o al asunto de las citas? No sé, porque es que no escuchamos gran parte. No escucharon gran parte. Bueno, lo más reciente que estaba diciendo era que el límite que normalmente se le pone a los exámenes a mí me parece exageradamente corto. De modo que yo siempre le digo a mis estudiantes que si necesitan más, escribir más de lo que dice. No, estaba diciendo algo de que no nos llevaría a la fiscalía por eso, pero que era por Ok, lo que no nos iba a era llevar lo a la de I.O. fiscalía. Sí, ok. Era lo último que dije porque... bueno, a ver, dije... bueno, muchachos, ¿tienen alguna otra pregunta y o comentario? Y agregué. Yo tengo un comentario. Ese adefesio del I.O. a mí no me parece bueno. Yo no lo uso nunca y en este momento lo usé como broma. Pero yo no creo que eso se deba usar. Y después agregué. Claro, si ustedes lo usan, yo no los voy a denunciar en la fiscalía. O sea, eso no es delito. Solo que a mí no me parece lógico, ¿no? Es más, me parece un error de lógica. Y he escrito al respecto y en contra. Ojalá que ahora sí hayas oído. Sí, ahora sí pudimos oírlo, profesor. En ritos de dilación yo puse un artículo una vez hace unos años acerca de eso, del I.O. Se titula algo así como I-O-A-U-I-A-E. Todas las vocales ahí mezcladas. Entonces, chicos, nos vamos a almorzar, que para mí sería desayuno. Aquí está mi niña diciendo, pobre papi. Sí, no tiene nada más que agregar. Sí, los jueves resulta difícil antes de la clase. Dime. Profe, que también iba a preguntar sobre la evaluación. ¿Va a estar disponible por cuánto tiempo? ¿24 horas? 24 horas. Es lo último que se ha decidido. A mí me parece suficiente. 72 horas, que en algún momento llegó a ser 72, a veces era menos. 72 horas me parecía una exageración, pero para no perjudicar a los estudiantes, nunca lo dije. Lo dije ahora cuando apareció la idea de recortar ese tiempo, porque los estudiantes que están haciendo ahora, teniendo clases presenciales, van a tener 90 minutos. Entonces, hay un desbalance ahí que todavía está desbalanceado, pero son otras condiciones. Profe, y hola, ¿cómo está? Hola. El comentario de texto que me enseñaron cuando vi primer año en su momento, fue tipo que nosotros tenemos que hacer un plan de texto, un párrafo resumen y después los argumentos. Seguimos llevando como esa estructura. Esa estructura parece buena. Es buena. Y es sobre todo buena para comenzar. Así como cuando decía que la cultura latina llegó y superó y quitó digamos que del poder a la cultura griega, y al principio la literatura latina era imitación. A veces se puede decir que incluso una copia, solo que en otro idioma de la literatura griega, pero después de un tiempo ya la literatura latina comenzó a ser una literatura independiente de todas las demás, con mucha influencia griega, pero ya era otra cosa. De esa misma manera, uno al principio se deja llevar por ese esquema, digamos, ¿no? Que le sugieren a uno para comenzar. Pero ya llega un momento en que uno se desarrolla, ¿no? Madura en este asunto, uno va leyendo, va escribiendo, va conociendo más cosas, uno va aprendiendo cosas en otras materias,
uno va reflexionando por sí mismo y va pensando, a mí no me gusta mucho cómo estoy haciendo esto, ese esquema que me sugirieron, puede ser bueno, pero bueno, ya a mí no me complace, ya yo no quepo ahí, ya yo crecí mucho. Y uno lo va modificando según como uno vaya desarrollándose, ¿no? Entonces, bueno, si encuentras formas de desarrollarlo, si encuentras formas de modificarlo para expresarte lo mejor posible, hay que hacerlo, porque no es que cuando estábamos aprendiendo a caminar, como, guay, ya yo estoy contento con gatear, ya no más, de aquí no avanzo, no. De manera natural, el niño que aprende a gatear, después intenta levantarse. Uno no sabe qué es lo que pasa en el cerebro del niño, pero ya este tipo corría gateando y ahora quiere pararse. Bueno, muy bien, ay, que se pare, ¿no? Entre más pronto lo haga, mejor, sin apurarlo. Es decir, a los estudiantes no se les debería apurar, pero ya llega un momento en que está claro que hay que avanzar a la siguiente etapa, ¿no? Y la siguiente etapa, después de ese esquema de que, ese que tú dijiste que como a mí no me gusta, yo no me lo memorizo. Después, la siguiente etapa es que, bueno, yo comienzo por donde a mí me parece bueno, porque ya yo tengo en mi mente ese tema desarrollado, ¿no? Entonces, yo creo que habría que comenzar por aquí. Si yo tuviera que dar una clase sobre esto, yo comenzaría por este punto. Lo voy a anotar. Y lo anotas. Después de eso, creo que hay que poner tal ejemplo, ¿no? Y aquella novela que yo leí aquella vez que habla de eso. Sí, la voy a anotar, la voy a mencionar. El profesor no ha leído eso. Se va a enterar hoy. Para que él sepa que nosotros también leemos. Bueno, uno comienza por lo sencillo, Vale, profe, por lo que gracias. ok, uno comienza por lo sencillo, por lo que le recomiendan los maestros, pero después uno va cogiendo su camino que no es el camino de ningún otro, ¿no? Siempre tú mencionaste un párrafo resumen. No tiene que ser un solo párrafo. Bueno, puede ser uno, por supuesto. Pero yo siempre les digo a los estudiantes, en algún punto del desarrollo del texto, no de la parte que se llama desarrollo, en algún punto del transcurrir del texto, puede ser en el desarrollo, por supuesto, en algún punto uno como autor siente que tiene que mencionarle, que explicarle, que contarle al lector un resumen de la historia. Porque si no se la cuenta, no tiene sentido lo que le va a decir después. O sea, tú no le cuentas, tú no le haces un resumen de Doña Bárbara a una persona que está leyendo un artículo tuyo sobre Doña Bárbara, y entonces después no puedes mencionar, porque no lo va a entender, no puedes mencionar que Doña Bárbara inicialmente era una niña pobre que se casó con Lorenzo Barquero y que se hizo dueña de la hacienda y después la expandió, ¿no? Bueno, es una idea sencilla, ¿no? Que estoy improvisando ahorita. Pero uno siente, algo dentro de uno le dice, si yo voy a decir esto sin haber mencionado que al principio Doña Bárbara era una niña sencilla, etcétera, oye, el que no ha leído la novela no me lo va a entender. Y yo estoy escribiendo también para los que no han leído la novela. Así que, bueno, ok, en este párrafito voy a resumir eso. No tiene que ser estrictamente el segundo párrafo, que ahí tiene que ir el resumen. No, puede ser en el número 19, si ahí es donde hace falta, ¿no? Uno tiene que tener su propio criterio, su propio gusto, ¿no? Su propia forma de proceder. Siempre que sea razonable, eso va a quedar bien y sonar bonito. Porque así decía el profesor Aveledo, un profesor que ya no está en la universidad. Decía, tiene que estar bien escrito, se cumplir con las normas gramaticales, etcétera. Tiene que estar bien escrito y además sonar bien. Si usted lo lee en voz alta, da placer escucharlo. Si usted lo lee, da placer leerlo. Esas dos cosas tiene que cumplir. Da Costa, te veo aquí, estás levantando la mano. Hay dos personas con la mano levantada. ¿Quiénes son? No veo quiénes son. Chicos, mándenme por WhatsApp sus nombres como para pasar la lista, para anotarlos después de terminar la clase. Que sea más sencillo para mí.
Bueno, muchachos, ya si no hay más que conversar, nos podemos ir. Yo les digo en serio que voy a desayunar porque no me dio tiempo antes de venir a la clase de primer año. Y los días que tengo que llevar a mi hija a la escuela antes de eso da menos tiempo todavía. Está bien, profe, muchas gracias. Creo que todo está claro. Gracias a Dios. Porque a mí me duele la garganta ya. Seguro que esta noche tengo irritación y mañana tengo moco. Entonces, chicos, ha sido un placer. Nos vemos en el chat, nos vemos en el foro. Participen en el foro, hagan sus preguntas y comentarios en el foro. Pongan ahí lo que vayan descubriendo, lo que se les va ocurriendo. Siempre va a ser útil para algo. Por ejemplo, para que se les tome en cuenta, porque la participación en el foro tiene un porcentajito en la nota, y bueno, nos vemos la semana que viene, a menos que las circunstancias exijan que sea antes. Ya ustedes saben que pueden Hay vacaciones, profe. usar todos esos medios. Bueno, chicos, Dios me los bendiga. Chaito.